Ya estamos en nuestra mesa de legisladores de los miércoles y me da mucho gusto dar la bienvenida al programa a la diputada federal Iraíz Reyes por Movimiento Ciudadano. Iraíz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Pascal? Saludos a ti y a tu auditorio. Bien, con mucho gusto. El senador Cuauhtémoc Ochoa, ¿cómo estás, Cuauhtémoc? Muy bien, Pascal, buenos días a ambos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias. Y el diputado del PAN, Homero Niño de Rivera. Gracias, Pascal, buenos días a todos. Bueno, vamos a conversar con nuestros invitados el día de hoy sobre el tema de la Fiscalía General de la República, pero yo diría en general el tema de las fiscalías, porque hace años pues parecía abrirse en la discusión pública, en la realidad política, la idea de que era una buena iniciativa volver autónomas a las fiscalías, sacarlas del ámbito del gobierno, darles una autonomía plena, pero si vemos lo que ha pasado en tiempos recientes, no me refiero solo a la FGR, sino también a las fiscalías estatales, algunas de las cuales todavía se llaman procuradurías, por ahí queda alguna. Pues lo que ha habido es un cambio de encargados que más bien parece ajustarse a una realidad gobernante. ¿Cómo lo ven ustedes? Comienzo contigo, Cuauhtémoc. Pues tú mira, que estás en el Senado, donde ya recibieron la terna, por cierto, para la FGR. Efectivamente, decías tú, Hidalgo es uno de los estados que no ha cambiado la fiscalía. Y lo dijo muy claramente ayer la presidenta, ¿no? La autonomía no se pelea con la coordinación, ¿no? Efectivamente hay pues algunos recovecos ahí en el sentido que pues a veces se siente que el fiscal en turno pues está de acuerdo con el gobierno, ¿no? Y yo creo que esas decisiones deben ser autónomas, por eso pues, la fiscalía debería de tomar decisiones jurídicas adecuadas a la realidad. Pero bueno, hay esa controversia, si hablamos del tema en específico de lo que sucedió con el Alejandro Gertz Manero, pues él hizo una renuncia a la fiscalía de un cierre de ciclo personal, lo dijo en su renuncia, ¿no? Para irse a una embajada amiga. A un país amigo. A un país amigo. Y creo que pues esta renuncia le compete meramente al fiscal, ¿no? Y hay que pues analizar las diferentes acciones de cada fiscal para poder tomar una decisión de la que ahorita tú estás comentando, ¿no? Entonces creo que en este sentido hoy, hablando del tema en específico, como lo comentas del Senado de la República, pues hoy votaremos a quien será, ya mandaron la terna, son 3 mujeres, a quien será la fiscal en turno, ¿no? Gracias, Cuauhtémoc. Iraíz, ¿está peleada la autonomía con la coordinación? No está peleada, pero si bien desde el 2018 entró en vigor la reforma constitucional que señala que las fiscalías deben ser autónomas, esa autonomía se ha quedado en papel, no solo a nivel nacional, sino en todos los estados de la República, en la mayoría de estos. O sea, lo que ha pasado es que los poderes ejecutivos, ya sean gobernadores o acá la presidenta de la República, y quieren que el fiscal pues esté vinculado al gobierno. Entonces yo no entiendo por qué creamos una autonomía de papel si en la práctica pues nadie tiene que hacer un proceso para saber que Ernestina Godoy es quien va a ser elegida como fiscal. ¿Para qué se toma todo este tiempo de hacer entrevistas y procesos de selección de perfiles y todas las comparecencias que se van a dar si al final sabemos quién va a ser, ¿no? Entonces yo creo que la autonomía implicaría la no injerencia del Poder Ejecutivo en las labores de persecución de delitos. Y al momento en que tú eliges un fiscal que está vinculado a tu gobierno, y aquí no estamos demeritando la capacidad que tenga o no quien sea que llegue, que aunque ya digo que es Ernestina Godoy, la que todos sabemos va a ser fiscal, aquí no estamos cuestionando su capacidad, pero sí decimos, si hablamos de autonomía y estás eligiendo a una persona de ultra confianza que ya hiciste en la Ciudad de México, pues prácticamente va a ser una persona subordinada a tus instrucciones y no va a tener la autonomía e independencia por la que se hicieron estas reformas en el 2018. Gracias, Iraíz. Homero, ¿tú cómo lo ves? Pues es una farsa de principio a fin todo lo que ha pasado. Déjame irme un poquito más atrás, Pascal, si me permites. Teníamos a un fiscal de 86 años de edad con problemas de salud que prácticamente no salía de su casa y todo el mundo lo sabía.
Cuando salía era cuando le instruía a la presidenta que fuera a Palacio y se ponía un tapabocas. Pero le era muy útil al gobierno porque hacía lo que el gobierno quería. Cuando el fiscal, grande de edad, cansado y enfermo, osa abrir una carpeta de investigación sobre Huachicol fiscal y menciona no una, ni dos, ni tres, sino 5 y 6 veces al hijo del expresidente López Obrador y osa mencionar al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto, no lo dice la oposición, lo dice el fiscal Hertz en una carpeta de investigación sobre Huachicol fiscal, sobre crimen organizado. Claro, pues en ese instante deja, no su enfermedad, no que no hacía nada, no que no salía de su casa. Cuando osa investigar o abrir una carpeta de investigación, en ese instante lo corren. Pero además todo es una farsa, es decir, la Constitución habla de una causa grave y el fiscal en su carta él mismo la causa le pareció, imagínate nomás que el fiscal de este país le parezca una causa grave decir que se va de embajador a Alemania. Eso es. Pero ni siquiera ya las formas guardan, porque claro que es una desfachatez, es todo el poder, como siempre decimos aquí, les da igual. Obviamente desde el primer minuto todos ya sabíamos que iba a ser la señora Ernestina, que es la abogada personal de la presidenta de la República. Es que ni hay que hablar de autonomía, de independencia, por respeto a los mexicanos, pues todos sabemos que no la hay. Hay sumisión, hay entrega. La reforma que batallamos años en sacar sobre independencia y las fiscalías nunca ha existido, ni un minuto. No hay. Podemos decir lo que queramos pero aquí, los estados pero igual, no hay. ¿no? Idéntico. Sí. En nadie la tiene. Algo habrá que hacer, pero sí, todo este proceso, por supuesto, yo lo califico como una farsa. Bien, tenemos que hacer aquí un corte y regresamos enseguida para seguir discutiendo este tema. Sus opiniones, desde luego, son importantes para nosotros. @Beltrán del Río en X, /Beltrán del Río en Facebook. Mándenos su comentario. ¿Qué hacemos? ¿Un nuevo esfuerzo para aplicar la autonomía o ya nos damos por vencidos y asumimos que, pues en realidad, esas que llamamos fiscalías son procuradurías y están bajo las órdenes del Ejecutivo del lugar en cuestión, Cuauhtémoc? ¿Qué hacemos? Pues mira, un poco regresando al tema que comentaba Homero, y lo digo respetuosamente porque, pues, la oposición en cualquier estado pues, siempre critica al gobierno. Para eso está, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Y entonces es acusar que no existe autonomía porque hubo un delito y entonces el gobernador tomó la decisión y le habló al procurador o al fiscal y se tomó la decisión, ¿no? Y creo que en ese sentido pues nunca le damos el beneficio a la duda realmente si el fiscal está actuando de forma autónoma o está recibiendo una instrucción del gobernador o del presidente, ¿no? Hoy hablando del tema en cuestión, pues creo que hay que darle hoy las garantías a la presidenta en el sentido, al menos los senadores, de que estamos tomando una decisión correcta, como lo marca la Constitución, ¿no? Es el Senado de la República el que nombra al fiscal a través de la terna que manda la presidenta, y en ese sentido, pues hoy vamos a tomar esa decisión, ¿no? Gracias, Cuauhtémoc. Iraíz. Yo creo que aquí tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a inspirar confianza a la ciudadanía de que la Fiscalía va a perseguir a todos los delincuentes sin importar si son o no parte del gobierno? ¿Cómo vamos a inspirar esa confianza si el proceso inicia mal, ¿no? Y ahorita lo comentaba Homero, desde el momento en que se hace esta renuncia, en que de manera muy, muy rápida se le da trámite, que qué bueno, pues se tenía que hacer porque no puedes dejar esa posición acéfala, pero ni siquiera se hace un análisis serio de si es verdaderamente o no una causa grave para dejar un puesto porque te dan una embajada. O sea, más bien parece que le dieron un premio de consolación al entonces fiscal, pues, para que dejara ese puesto y se pudiera poner a alguien más cercano a la presidenta de la República. Esa es la lectura que tenemos. Y preguntabas, oye, deberíamos esforzarnos por la autonomía. Pues yo esperaría yo de un movimiento que se dice progresista, un movimiento que se dice de izquierda, un movimiento que quiere ir contra la corrupción y la impunidad, que si verdaderamente eso es lo que estuvieran buscando, entonces buscarías un perfil que no obedeciera al gobierno, un perfil que de manera libre pudiera hacer carpetas de investigación completas y serias que sancionaran a los verdaderos delincuentes. Y aquí tenemos dos casos muy recientes, como el caso del Huachicol fiscal, el escándalo multimillonario que se dio, y el de la barredora de Tabasco. Pues, ¿qué esperaríamos? Que un fiscal
autónomo encarcelar a las personas implicadas, aunque incluso estuviera involucrado el coordinador de los senadores de Morena. Pero yo tengo la preocupación de si verdaderamente inspiraremos confianza si elegimos a una persona afín a la presidenta y que va a tener conflicto de interés al momento de resolver estos casos tan graves. Gracias, Iraíz. Homero. Sí, a ver, por supuesto que es un tema, lo platicábamos ahorita en el corte, la coordinación que tiene que haber entre las fiscalías, las policías, los jueces. El gran pendiente, yo creo, sin duda, que tenemos en México es arreglar este tema del acceso a la justicia, la procuración de justicia, la investigación del delito, la justicia pronta y expedita. Por eso yo creo, Pascal, que perdimos una gran oportunidad cuando hicimos la gran reforma constitucional al Poder Judicial, y ahí era la oportunidad para meter todas estas reformas, insisto, de coordinación, de acceso a la justicia, que están pendientes, y de procuración de justicia, y que lo que se hizo en aquel tiempo con el argumento de arreglar todo esto fue pues cambiar los jueces y los magistrados para poner unos que las estructuras de un partido político lograra poner en una boleta. En fin, está pendiente eso, y sin duda lo sufrimos a nivel nacional, pero cada estado, sin duda, todos los gobernadores tienen este problema de coordinarse con las fiscalías y con el Poder Judicial. Gracias. Un comentario final, Cuauhtémoc. Mira, yo creo que es un tema de fondo que hay que trabajar. A mí me llama mucho la atención el comentario de Iraíz, porque se va en contra del gobierno federal, pero es un tema a nivel nacional, ¿no? Hablamos de las fosas clandestinas en Jalisco, y no pasó nada, y hubo acusaciones hacia el gobernador en su momento, y pues la Fiscalía del Estado nunca atendió a los temas, ¿no? Yo creo que más de acusar ahorita si la presidenta está haciendo mal o bien o cuál, hoy es como está en la Constitución, hoy hay que nombrar una fiscal, y hay que darle, como lo dije yo, la oportunidad a quien vaya a ser elegida en unas horas de poder llevar pues a un término importante y llevar bien la fiscalía de la Federación, porque es un tema muy importante para las y los mexicanos, ¿no? Gracias, Iraíz. Decir que, pues en primer lugar, me da gusto que la terna haya sido de 3 mujeres. Creo que históricamente estas posiciones de persecución de delitos, hay un estereotipo en el que se piensa que quizá, de manera viciada, que los hombres pueden hacer mejor este trabajo. Por esa parte me da gusto. Al final de cuentas, hoy se elige una nueva fiscal. Los resultados son los que hablarán. Los resultados van a demostrar si se cumplen o no los objetivos. Hay una gran deuda con las víctimas que tiene este país, con la atención a denuncias, con enfoques de inteligencia, de estrategia, enfoques técnicos para la persecución de delitos, y pues es una gran oportunidad que tiene el país. Esperemos que el voto de los y las senadoras elijan al mejor perfil, y al final pues estaremos muy al pendiente de los resultados que esta persona desempeñe en el ejercicio de su cargo. Gracias. Gracias, Homero. Pascal, yo creo que cada vez que el Senado de la República toma una decisión importante con el voto de las 2/3 partes, esta gran mayoría que tienen, no hay que dejar de recordar y de decir que esa mayoría no se la dieron los ciudadanos en las urnas. Es una mayoría ficticia, robada, tomada por asalto, a través de compra, de chantaje, de órdenes de aprehensión, y eso no lo podemos dejar de denunciar. Esta mayoría de 2/3 partes del Senado no es real, no la ganaron en las urnas, la ganaron casi a punta de pistola. Se robaron literalmente senadores de la República para tener una mayoría, y ahora sí poner fiscales carnales y hacer lo que les dé la gana. Bueno, pues así la discusión sobre este tema, creo que da para mucho más, pero bueno, lo iremos sin duda analizando en las próximas semanas a la luz de lo que suceda no solo en el cambio de titular de la FGR, sino también en las fiscalías estatales. Les agradezco mucho, gracias, Iraíz, muy amable. Gracias, Pascal. Gracias, Cuauhtémoc. Al contrario, gracias a ti. Homero, gracias. Gracias a todos, como siempre.